Negri, gracias Mario, es un gusto, es un No, placer que estés aquí con nosotros. Por supuesto que más allá de lo que hablemos de la estricta coyuntura, la época del año lo amerita el último sí. domingo de este 2020 hacer una suerte de también de balance, ¿no? ¿Qué te ha dejado este año a vos? No quiero ser escéptico, siempre uno tiene que mirar hacia adelante, hacia el futuro. Bueno, obviamente que la pandemia nos dio vuelta a todos pata para arriba, ¿no? Este, y perdimos un montón de cosas que no las hemos recuperado, ¿no? Entregamos libertades, afectos, distancia, acostumbrarnos a otras cosas. Y creo que terminamos con muchas incertidumbres, no solo sanitarias, no me hubiese gustado, incertidumbre económica, muchas evitables y desgraciadamente se convirtieron en inevitables, políticas, institucionales, y por ahí en algún ranking estuvimos en los lugares donde no nos hubiera gustado. Yo pienso que si hubiésemos actuado con más prudencia, Mm. eh, a lo mejor no nos estaríamos recriminando tantas sobreactuaciones a veces, ¿no? Con el estrés sanitario y con lo económico. Y conversábamos antes de comenzar. La verdad es que el desafío del 2021 es un panorama, nadie lo quiere decir ni negro ni gris, pero incierto sí, ¿no? Porque ahora hay que poner en marcha la maquinaria, casi 50% de pobres. Después de lo que estaba previsto en el presupuesto que íbamos a tener de obra para este año, ahora hay que ver si las empresas, cuando vos les sacás el ATP, vuelve la gente al trabajo o no, Claro, porque en porque el presupuesto que ustedes aprobaron la pandemia, digamos que no está, no, el ajuste del presupuesto estaba fundamentalmente sacando 3 claro. puntos, casi 4 puntos de los recursos sobre COVID, ¿no es cierto? El IFE y ATP, y bueno, no sé si va a ser sencillo, y además se habla de que la economía va a recuperar, pero el recuperar es de una caída muy grande, nos pegamos un porrazo en la región nosotros, salvo Perú, que va a terminar un puntito arriba nuestro, vamos a caer casi el 11%, entonces, aunque crezcamos el 4, el 5, es como estar en la base del Himalaya, ¿no? Y subir descalzo. Mm. Entonces yo lo que creo es que tuvimos mucha atención, mucho tiempo la silla eléctrica a la sociedad, así innecesariamente, y pusimos en duda desde el Estado muchas cosas que creíamos que estaban fuera de discusión, que tenían que ver con la propiedad privada, entramos en la sociedad se volvió y la grieta se entró a profundizar más, lo mismo pasó con la ocupación de tierra, lo mismo pasó con la justicia, ¿no? Mucho tiempo. Y yo a mí me hubiese gustado que el gobierno hubiese, aunque yo no esté de acuerdo, terminado con un horizonte de un proyecto previsible, saber si vamos a exportar, cómo vamos a estar en el mundo. Pero fíjate que terminamos la Navidad y hoy todavía estamos 27, 28 te acabo de ver anunciar que lo vas a ver después, y desapareció el embajador de China. Y no sabemos si es la vacuna, si no es la vacuna. Y después me interrogo, no sé si te habrá pasado con tus entrevistados o con lo que has hablado en el mundo. Yo creo que debe ser el único país que hemos hecho un sainete y una discusión con lo de la vacuna rusa, pero una discusión que lo que hace a la gente es cargarla de incertidumbre y de duda. Y Puede decir que le seguramente, pusimos ideología a la vacuna yo creo o que una épica que por ahí en otros lados no sucedió. acelerada, me parece que hubo mucha carrera, desesperación por llegar primero, por tenerla primero, así como en una época éramos los campeones del mundo en que teníamos menos contagiados, ¿no? Entonces, esa cosa de no poner los pies en tierra, mientras que en otros países, calladito a la boca, aseguran las cosas, ¿no? Y después va. Entonces, Y bueno, de esta vacuna particularmente te pregunto así en lo personal, ¿no? De la información que sí, tenés, de lo que sí. está publicado. ¿Vos te vacunarías? ¿Te resulta inquietante que ANMAT que la recomiende, digamos, pero que no la Bueno, esos son los apruebe? interrogantes, nada más. Yo, primero, soy un neófito, pero escucho a todos los que saben. eh, no es una cuestión ideológica, yo de las vacunas no desconfío en la medida que pasen por todas las garantías de seguridad. Acá lo que pasa es que se nos apagó la luz en cuanto a la transparencia, a la claridad, a los pasos que faltaban.
te dice primero yo me la pongo, después sale Putin y te avisa cuando vos estabas viajando que no, que lo de más de 60, que falta el tercer paso, ¿no? A lo mejor eso culmina dentro de un tiempo, pero la verdad es decir que, ¿qué dice uno? Bueno, y espero unos días, veo, porque uno confía mucho en la ANMAT, Sí. pero cuando votamos la ley, te quiero decir, en el artículo 9 que nosotros votamos en contra, estaba esa idea de que en nombre de la emergencia el ministro podía autorizarla. Y O después sea, la ANMAT no aprueba, sino recomienda, y digamos. ahora recomendó, no aprobó, Claro, y el ANMAT tiene mucho sí. prestigio, tampoco pasó por los centros de Europa, Sí, ni la tampoco, FDA, ni ni la la EMA. FDA. Entonces, digo, en mi situación yo creo que debe estar, la mía, la tuya, la de Sí, cualquiera, debe sí, haber nos interrogamos todos lo miles de mismo. argentinos con interrogante cuando no debería haber. Yo creo que no hay que sobreactuar, que hay que traer tranquilidad, más vale decir, esperen, y no quiero llegar como Papá Noel el 24. Entonces, hay algo, ¿por qué nosotros somos? ¿Por qué así en la Argentina? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué, ¿Por qué nos peleamos con los vecinos? ¿Por qué le contamos que somos los mejores y después vamos y le pedimos disculpas? Entonces, eh, me da la impresión que podríamos haber evitado ese nivel de estrés muy fuerte que está cargado de incertidumbre. Ujú. Y respecto de ese manejo del comienzo, ¿no? De la pandemia, de ver al presidente con el gobernador de la provincia y Sí. con Rodríguez Larreta de Ciudad, eso se quebró, se rompió. Ese quiebre institucional de algún modo, ¿cómo impacta en este escenario? Mi impresión es que él tuvo toda la oportunidad, tuvo un enorme empoderamiento social por un hecho no buscado, porque todos los que no lo votamos confiábamos. Creo Y que vos lo habías llamado piloto yo, de tormenta yo cuando el día, empezó. a nosotros nos entregaron una carpeta en marzo, medio en reserva, porque ustedes las conocieron, donde nos asombramos porque la proyección era que íbamos a tener casi 2 millones de contagiados. Bueno, estamos en 1.600.000 casi. Era como una cosa que uno la llevaba, ¿no? Entonces, frente a la anarquía alguien tiene que conducir. Y eso yo le dije, usted es el presidente, aunque yo no lo voté, pero usted es el comandante de esto, usted es el responsable. Después de ese empoderamiento social muy fuerte, que la sociedad esperaba, que nos encerramos todos, que entregamos libertad al Estado para no contagiar a otros, mi impresión es que después, ya la primera vez que el presidente dijo, quiso separar la economía de la salud, creo que ahí cometió un error, cayó en una tentación, porque la economía también mata. Y nos terminamos haciendo de la cuarentena más larga casi un programa de gobierno y a los resultados, fíjate que ahora si quisieras en un rebrote volver a una cuarentena así ya sería imposible. No podrías hacerlo. Y los costos han terminado siendo muy altos. Y creo que eso le hizo ir perdiendo sustento social, se desordenaron las prioridades, se puso en primer orden otras cosas que no tenían nada que ver, vino Vicentín, vino la polarización de la sociedad, Bueno, lo que la pasó reforma claro, y judicial. además de la reforma judicial, lo que pasaba en las cárceles, con esta situación de contradicción entre liberamos los presos por el COVID o los violadores que salgan y total no pasa Una nada. justicia que casi en ningún lugar parte del mundo estuvo tanto tiempo cerrada, salían los que estaban presos, pero los tribunales no terminaban de funcionar, eh, y un poder ejecutivo con mucho poder, porque a fin de año se llevó 9 emergencias. Entonces, la tendencia es llevarte todo lo que hay, del Parlamento, de todos lados, y después no lo querés devolver. Entonces, mi impresión es que se perdió una enorme oportunidad, que era evitable, que metieron un nivel de tensión social que no era necesario, y que lo único que sí está claro desde un comienzo es que había un programa judicial que encabezaba Cristina, que seguramente debe ser procurando resolver su pasado, no tengo duda, tiene derecho a defenderse, pero lo metió al Estado entero detrás de eso. Y el día de la reforma judicial, el gobierno a eso le puso luz, lo iluminó y lo hizo propio. Y eso le perdió una enorme credibilidad, una pérdida de confianza, los niveles de pobreza, de desigualdad son muy grandes, y lo acompañamos con una mala política exterior, porque dijiste algo, por eso sabes mucho, y yo creo que hay que tener los intereses del país de por medio. Si vos metés la ideología mezclada con los intereses del país, al país le va a ir mal. Descuidamos el vínculo en el Mercosur, casi lo dejamos caer, no terminamos de arreglar con Europa,
a pesar de los momentos terribles que vivía el mundo y que está a pata para arriba. Y creo que el saldo, si yo pudiera, no una calificación, pero te diría el cero que no se ve, es que es la educación. Un El año cero, cerrado. el cero. Un año cerrado. ¿A cuántos años equivaldrá volver? Porque no es solamente... ¿Cómo cuantificar esa pérdida, no? Difícil. ¿Cómo cuantificar? Porque vos, fíjate que no... A esta hora a lo mejor hay una mujer en Salta apretando el dedo de una computadora con el hijo para ver si podía conectarse con alguien. Era solo el 35% de la Argentina. Pero además la educación es la amistad, el contacto con el docente, el maestro, lo que repercute en la familia. Yo pienso que la pifiamos fuerte, se mezcló una pelea, que la provincia que sí, que la educación no, los recursos de la... Digo, creo que se desordenaron enormemente las prioridades, el presidente quedó muy débil y se empezó a visualizar como que el poder no residía solamente en él. Claro, a propósito de eso, de dónde reside el poder, también hay una suerte de incertidumbre con la economía que recién mencionabas respecto del presupuesto, por ejemplo, de lo que está o no dentro del presupuesto en cuanto al ajuste, ustedes lo votaron. Sin embargo, hoy se habla de que la recomposición tarifaria, me refiero a las tarifas sobre todo energéticas, no sería tal como la había planeado el ministro Guzmán para cumplir con algunas metas de reducción del déficit, que bueno, el IFE de algún modo hay presiones dentro de la coalición de gobierno para reponerlo, no dejar caer el ATP porque eso tiene un costo muy importante desde el punto de vista de la desocupación eventualmente. Eso es un horizonte preocupante, ¿no? Porque más emisión monetaria no es muy difícil, es más inflación y el dólar acompaña. El presupuesto, no quiero decir que no existe, como ha ocurrido en otras veces en la Argentina, pero es un presupuesto que prácticamente ha quedado dibujado. Preveía una inflación del 29% y todos los consultores económicos hablan del 50%. Sí. No estaba previsto que iban a recaudar con ese famoso impuesto a la riqueza, o bueno, que le llamaban así, que es el impuesto número 13. Es decir, el vademecum de los impuestos se armó en la Argentina y no está previsto en el presupuesto cuánto era. Y el ajuste del presupuesto era, lo compensaban 60 de emisión y lo otro 4 puntos eran sobre los recursos de lo que vos acabas de nombrar. Y además el ministro dijo que empezaba la recomposición tarifaria en enero, Cristina le ha dicho que no, 3 meses más. Y como si fuese poco, tampoco estaba calculado la fórmula jubilatoria, que es la que ha desatado este gran debate que para, obviamente... Esta semana va al Congreso, a diputados. Sí, el martes se va a discutir, nosotros vamos a votar en contra. Para que tengas una idea, en el 2020, solamente con la suspensión de la fórmula, la mínima, que llegó a 19,075, está perdiendo respecto al anterior 1.000 pesos por mes, el que ganaba 20.000 pesos de jubilaciones, 2.000, si hay una jubilación de 50, 8.000 por mes, por decir. Independientemente de los problemas del sistema previsional y de la seguridad social, ¿no? Desde ya. Es un tema para profundizarlo y que hay que profundizarlo. Absolutamente. Y que hay que tomar Pero el toro esta por las fórmula, astas. lo que, digamos, lo que más impacta es que no prevea la inflación en un país Bueno, que tiene hace tantas décadas un tema tan importante como la inflación. Esa ha sido la gran discusión, te diría, en el Congreso, porque el BID, inclusive, cuando en el 2008, 2009, en la época de Cristina, cambiaron la fórmula, el INDEC no existía, recordate vos, se daban los aumentos por decreto, ellos incorporaron recaudación y salario, porque como no había cifra, entonces eso terminó en contra del ingreso de los jubilados. Entonces, no hay ningún lugar que no recomiende que tengas en cuenta el índice de actualización del salario de la gente. Entonces ellos han puesto salario y recaudación en un país que es procíclico. Mira, para que tenga una idea, los últimos 60 años tuvimos 14 recesiones, algunas de 3 años, otras de 2, de 1, ahora hace 3, ¿no? Prácticamente. Entonces, si se expande la economía, le aumenta el jubilado. Si tenés recesión, pierde el jubilado. Pero además de eso, preveía una inflación del 29-30% en el presupuesto y están calculando el 50%. ¿Cómo va a ser hacia el 2021? Es decir, de por sí, por lo menos la base deberían haber incorporado algo de la inflación. ¿Qué es lo que más cuestiona uno? No es un acto de demagogia. ¿Por qué? Porque ya está resuelta hasta por la Corte la necesidad de mantener un nivel de los jubilados.
sino que además el ajuste fue sobre el pan dulce, pero además lo que me da bronca a mí es que no digan que es un ajuste, porque dice vamos a bajar el déficit, pero digan la verdad, son casi 100.000 millones, se ha calculado lo que se ahorra el gobierno. Suponete vos que no tenían otro camino, póngalo arriba de la mesa, pero a la par de esa, te meten una moratoria. Hay un principio de desigualdad, de desaliento para el que hace el aporte, para el que paga. Y además tenés un 40% de gente con trabajo precario que no puede aportar. Entonces el sistema no da, y el Estado, yo creo que debería ser una política de Estado, decía Fabio Kedler, un diputado nuestro que realmente estuvo muy bien el otro día. Nosotros no hemos discutido cómo buscar una fórmula. Vos, por ejemplo, en Europa hay países que ya tienen calculada la expectativa de vida a 20 años. En Estados Unidos, no sé, a 30. Claro. ¿Cómo calculás vos? Se sabe, y nosotros tenemos natalidad baja. Y ahora todavía no hemos pagado el costo de que el universo, todavía hay un universo de trabajo precario, ¿no es cierto?, que no puede hacer los aportes, pero que podrían aportar, que son activos, que están sosteniendo a la pirámide arriba, los no activos, los pasivos. Ahora, dentro de 10 años, si además los jóvenes se van del país, que son los que tienen que aportar cuando trabajen, entonces el sistema, en algún momento, hay que tomar el toro por las astas Y discutir el tema de y fondo. discutirlo. Ahora, y respecto de este panorama que vos trazás, complejo, ¿no? De la realidad que enfrenta el propio gobierno, ¿cómo ves parada la oposición? Teniendo en cuenta que este año va a ser un año muy particular, un año en donde la pandemia por ahora continúa con la expectativa de la vacuna, un año electoral y con tantos desajustes o desafíos económicos. ¿La oposición dónde está? Yo te voy a decir, la oposición más grande es la nuestra, de la coalición, pero hay otras más pequeñas. Leí los puntos de Roberto Labaña, yo lo firmaría al lado, pero si hubiésemos coincidido a lo mejor durante este año, hubiéramos evitado que algunos males se provoquen en alguna votación. ¿Por qué digo esto? Porque en diputados es el único lugar donde no hay una mayoría absoluta. El kirchnerismo gobernó siempre con mayoría absoluta y en emergencia, es decir, llevándose las facultades, mucho poder eso. Y ahora le cuesta ese trabajo, porque nosotros no somos mayoría, pero hay un debate más intenso, cuando hay mayorías calificadas cuesta más. Entonces, si vos me preguntás, yo veo, los extremos son fuertes, la gente escribe en las redes y te dice, por favor, ¿qué hacen ustedes? Párense. Uno hace lo que se puede hacer en democracia, que es trabajar con inteligencia, ser muy firme en las convicciones, ser muy claro, pararse, ser la voz de eso. Pero a su vez tiene una responsabilidad, la nuestra, por lo menos en el caso de lo nuestro, que tenemos diferencias naturales, que es mantener la unidad, somos 115. Entonces el secreto de una coalición en oposición que no tiene el poder y que además viene de perder, el secreto es administrar las diferencias. Administrar las diferencias. No vaya a creer que es una receta fácil, le puede faltar algo al medio, pero administrar las diferencias. Yo pensé que podíamos tener quiebres antes. Bueno, pasamos la etapa del duelo, nos mantuvimos, pero eso no alcanza. Nosotros tenemos que recobrar confianza y ofrecer alternativas, ofrecer futuro. Y la Argentina, por esas incertidumbres, necesita volver a la normalidad institucional, volver a los controles, que sea nítida la lucha contra la corrupción, que no se confunda el Estado con la justicia. Necesitamos también hacer un repaso de nuestros propios errores, porque también cometimos, si no, no hubiéramos perdido, ¿no? Y en eso hay que actuar con mucha humildad. Yo pienso que nada está dicho, pero estoy seguro que nuestro futuro no es igual que el 2015. Es distinto, los interrogantes son distintos. ¿Qué sociedad va a venir por delante? ¿Cuánta gente aumentó más? ¿Cuántos son los millones de jóvenes que en qué enclave piensan? ¿Qué miran? ¿Van a robar? ¿A dónde van? ¿Van al delito? ¿Van a la droga? ¿A dónde van? ¿Qué esperanza tiene? ¿Qué camino? ¿A quién le hablan, no? También. ¿Y a quién le hablan? ¿A quién interpelan? ¿A qué mundo? Entonces, en un mundo donde te atropella, donde hay guerra comercial, donde está lleno de incertidumbre, a donde la economía del conocimiento no se detiene, donde la cuarta revolución industrial te pasa por arriba. Bueno, preparar esa Argentina, yo soy, no sé si el único que lo dice, a este gobierno le faltan 3 años, esperemos que los conflictos de poder no se trasladen a la sociedad, que la fatiga social no se manifieste de otra forma,
que la inseguridad y que la inflación no mate a los pobres, porque hace muchos años que da vuelta a la Argentina, y lo que creo que el próximo gobierno, la Argentina necesita un gobierno de transición, como cuando se recuperó la democracia. Reordenar el país, encontrar un camino de diálogo, de coincidencia, sobre la base de un respeto a las instituciones. Sin duda. Si no, Bueno, no yo viene nadie a la creo Argentina. que la profundidad de la crisis amerita que todas las fuerzas políticas tengan esa madurez suficiente para entender que desde el diálogo y desde el consenso. 4 veces ¿no? le pedimos al Sí. presidente. Mario, quiero agradecerte No, muchísimo gracias a vos. por estar hoy, por haber estado todo el año siempre que requerimos de tu palabra desde el punto de vista periodístico. ¿Cómo, para cerrar y despedirte, cómo pasás el 31, cómo cerrás Con el la año? familia, Con la con familia. la familia como lo hacen todos, de Bueno, a poquito, va una parte chiquita, cuidándonos y, por supuesto, en la esperanza de que el año que viene, en una de esas, dice alguien, bueno, se abrieron los casinos, se cerraron las escuelas, si jugaba una ficha, en una de esas si ganaba un pleno, a lo mejor el futuro viene distinto. ojalá, Pero no, ojalá así sea. lo podamos Mario, construir entre todos. Muchas gracias, un placer realmente. Un